Buenas tardes nuevamente a todos y a todas en esta segunda charla, donde vamos a estar compartiendo otra temática de reflexión, de análisis con todas y todos ustedes. Recordarles un poco la dinámica, ¿verdad? Bueno, vamos a tener a tres compañeros, ya los voy a presentar. Vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios que ustedes van a hacer en el chat y lo va a estar canalizando el profesor Adrián Solano, que en el momento correspondiente él va a hacer el abordaje para que los compañeros especialistas del día de hoy pues pueden hacer las reflexiones correspondientes. Les agradecemos a todas y a todos que también escriban su nombre para control, recordando que el proceso de formación continua a lo largo de todo este segundo semestre va a contemplar esta asistencia a estas charlas. Recordarles también que en la plataforma a partir del día de mañana van a tener ya habilitado el segundo tema y va a aparecer el proyecto final que entregan hasta noviembre, muy simple para que lo lean, y si tienen consultas, Ingrid va a estar canalizándolas por ahí o este servidor. Sin más preámbulo, voy a presentar a los invitados, para lo que voy a tomarme el atrevimiento de ir a la presentación. Me da un momento, vamos a llegar por ahí. Muy bien, esta es la segunda charla del ciclo de diálogo sobre gestión y liderazgo. El día de hoy nos acompañan una grata compañía de tres personas con mucha experiencia, con mucha trayectoria en el sistema educativo. La charla del día de hoy tiene como título La política educativa, la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, principales desafíos para la gestión. Para ello vamos a contar con la presencia del máster Sergio Solano, supervisor jubilado del Ministerio de Educación Pública. Sergio, con amplia experiencia en docencia en la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Estatal a Distancia, con formación en docencia, en administración educativa, en educación y en administración educativa con énfasis en supervisión, con mucho tiempo de experiencia en el ámbito de supervisión, a quien agradecemos su presencia. Bienvenido, Sergio. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Sergio. Estamos a la orden. Gracias. Gracias, Sergio. La máster Lenis Abarca, que actualmente funge como asesora técnica del Consejo Superior de Educación, que tiene una formación como docente de español, docente de primaria, evaluadora, curriculista, con amplia trayectoria también en educación superior, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad Estatal a Distancia, autora de diversos artículos y textos, a quien agradecemos su presencia. Bienvenida, profesora Lenis. Muchas gracias, don Olman. Un placer compartir con ustedes esta tarde sobre esta temática tan importante y tan interesante en la sociedad actual. Gracias, profe. Y estoy seguro que vamos a hacer un diálogo muy interesante para todas las personas que están el día de hoy acá. Por último, nos acompaña don Alexander Castro Mena, que tiene más de 20 años de experiencia en el Ministerio de Educación Pública. Ha trabajado como asesor nacional y regional en materia de orientación educativa, asesor nacional en administración educativa. Fue el director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Profesional del MEP. Actualmente es asesor nacional del Departamento de Supervisión Educativa. Se ha desempeñado también como docente en universidades, como consultor internacional. Bienvenido, Alexander. Muchísimas gracias, don Olman. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan en esta tarde y encantado de compartir con usted, con los demás miembros del panel y con cada una de las personas que estoy seguro lanzarán muchísimas preguntas para poder desarrollarlas. Muchas gracias, Alexander. De verdad, los tres muy complacidos de que colaboren, que ayuden en este diálogo, esta reflexión con la política educativa. Diríamos que ya no es tan reciente, ya tiene varios años ejecutándose, ¿verdad? Pero si hiciéramos una memoria atrás un poquito, ¿verdad? Con antigua política educativa, que estuvo más de 20 años vigente, ¿verdad? ¿Cuál es el balance que hacemos? ¿Y qué se nos viene con esta nueva política educativa? De esto vamos a dialogar
inicialmente. Vamos con una primera pregunta. Ya por acá voy a quitar la presentación. Voy a quitar la presentación. La primera pregunta para nuestros tres invitados el día de hoy y para que todos las personas que nos siguen acá es, ¿qué es una política educativa? ¿Cómo la entendemos dentro de la política pública, verdad? Para empezar a contextualizar y discutir. Entonces vamos a iniciar con don Sergio Solano. Don Sergio, adelante, lo escuchamos. Está habilitado, si quieren presentar algo también pueden utilizarlo, ¿verdad? Bien, buenas tardes ya formalmente a los compañeros miembros del panel, a todos los que nos acompañan en este espacio de diálogo, de conversación. Para comenzar a analizar la pregunta, voy a lanzar una interrogante. ¿Quién dirige a los que nos dirigen? Hace algunos años tuve la oportunidad de participar como expositor en un congreso. Me invitaron con el objeto, en un país centroamericano, me invitaron con el objeto de analizar un decreto, el decreto número 100, que regía en materia de supervisión educativa. Y analizar el enfoque de calidad que se iba a empezar a gestionar dentro del modelo de administración de ese país. En el segundo o tercer día del Congreso se presenta la ministra de Educación Pública de ese país, una señora esbelta, grandota, muy alegre. Entró casi que al estilo de fiesta y saludaba y gritaba, aplaudía. Compañeros, ¿les gustó el Congreso? Sí. ¿Quieren otro Congreso? Sí, claro. ¿Dónde lo quieren? ¿Cuándo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Yo decía, ¿qué es esto? Una cosa curiosa, parecía como una especie de fiesta. Eso era una alegría completa. La señora era una alegría completa. Pasó todo el cierre del proceso, pero me quedó la imagen de la ministra de Educación. ¿Quién dirige a los que nos dirigen? No me quedé con la duda y le pregunté a los organizadores del evento quién era esa persona. Digo, ¿quién es la ministra? O sea, nunca había visto a una persona tan liberada, así, tan suelta. Y me dice, esa señora era la periodista más crítica del Ministerio de Educación Pública. Se la pasaba criticando a todo el sistema de todas las formas posibles. Y el presidente entonces decidió que le iba a poner de ministro de Educación Pública. Y yo me quedé, vaya, ¿quién dirige a los que nos dirigen? ¿Cuánto de eso nos ha pasado a nosotros en los últimos 35 años que puedo hablar de conocer ministros de Educación Pública? ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros personas que de una manera directa o indirecta no tienen ningún conocimiento ni del sistema educativo y mucho menos de cualquier política educativa? Y ese tipo de personas son las que asumen las riendas de un sistema educativo y tienen como compromiso el desarrollo de este proceso en el ámbito nacional. ¿Quién dirige a los que nos dirigen? Estamos claros que una política educativa es una herramienta que el Estado tiene, que el sistema de gobierno tiene, que el gobierno como tal tiene para desarrollar procesos. Pero para que estos procesos sean adecuadamente gestionados y direccionados, ¿quiénes son los que nos están dirigiendo? Y entonces, si ustedes revisan la política educativa actual, que habla de la persona como eje, bueno, ¿cuáles son las personas que estamos ejerciendo? ¿Quiénes son los que están dirigiéndonos? Estamos generando entonces un espacio en el que una persona dentro de un sistema educativo, en un modelo de gestión, en un ministerio, tiene a cargo la responsabilidad de hacer que ese proceso se implemente y llevará su guía. La política educativa debe trascender la administración educativa de un espacio, perdón, la administración de un periodo, en este caso de un presidente o de un ministro de educación. Pero la pregunta entonces que lanzo, y quiero que en algún momento la podamos desarrollar más adelante, me dieron 3 minutos para esta primera pregunta y es parte del ejercicio de tener que ser muy simple. Hola, Pri, bien, que Pri no contesta, está en reuniones o algo así. Parte de la pregunta, que dirige anda en el Maxi. Alguien está con el micrófono abierto. Sí, les agradecemos más bien recordar tener el micrófono en silencio. Pueden mantener la cámara activada para no interrumpir la presentación, por favor. Entonces, para cerrar y dar espacio a los compañeros, la primera premisa sobre la política educativa, bueno, es una herramienta que tiene el Estado que depende de personas. ¿Sí? Y esas personas son las que van a encargarse de que esa política educativa como tal se desarrolle y se implemente.
Y repito otra vez la interrogante, ¿quién dirige a los que nos dirigen? Quedan con ustedes los compañeros. Gracias, Sergio. Con una buena interrogante de partida, ahora Sergio nos plantea a nosotros, bueno, que lo público se refiere a los políticos y a los administradores que toman decisiones, pero quienes sobre ellos toman y construyen las políticas públicas, ¿verdad? Una acción pública es una forma en que una sociedad determina un problema colectivo, en este caso, el ámbito de la educación. Profesora Lenis, ¿qué es una política educativa y su visión desde el Consejo Superior de Educación? ¿Qué nos puede decir al respecto? Les agradecemos los micrófonos, porfa, para no interrumpir el proceso. Gracias, don Olman. Sí, don Sergio tiene mucha razón en lo que expresa, en el decir quién dirige a los que dirigen, ¿verdad? De hecho, el Consejo Superior es el ente encargado de supervisar, analizar y postular ciertas normativas, directrices que el Ministerio de Educación debe cumplir. En afán de esto, bueno, de hecho, la primera fase de la política educativa se basa precisamente en un pronunciamiento, un acuerdo que lleva el Consejo de Educación a cabo para que se empiece a dar toda la recopilación de la información necesaria para llegar a la construcción de esta política. Bueno, yo para dar el concepto claro me basé en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, llamado Mideplan, que es el que ha dado una directriz o por así decirlo, una guía más clara de cómo se construye una política educativa o una política en general. Entonces, esta guía básica va a dar una formulación para que se integre una implementación y se dé una evaluación y seguimiento basado en otras políticas que ya están dadas. Por ejemplo, se va a analizar entonces material tanto del marco legal como del marco legal nacional e internacional. Se va a buscar lineamientos estratégicos, se van a dar objetivos, se van a dar resultados, indicadores y acciones para llegar a las metas, que son una responsabilidad conjunta, en este caso de todos los actores educativos, ¿verdad? De todos los sujetos educativos. Entonces, esta guía va a direccionar una práctica de medidas, de herramientas que sean capaces de asegurar la calidad de la educación, porque ese es el fin de una política educativa, garantizar esa calidad en la educación. Y eso es precisamente una labor muy importante y muy interesante que tiene que ver con el liderazgo, que más adelante en este diálogo vamos a tocar. Gracias, profesora. Don Alexander, ya nos han dado tres perspectivas. Un primer cuestionamiento, la profesora Lenis que nos hace un abordaje de esa conceptualización propiamente de la propia estructura del Estado. Pero ¿qué entendemos por esa política educativa? Y en el contexto actual, ¿cómo la veríamos? ¿Cómo la entenderíamos? Lo escuchamos. Muchísimas gracias, don Olman, a Lenis, a don Sergio. A ver, primero tengo que salirme del traje de funcionario MEP para poder hacer una valoración generalísima del tema de la política educativa, basándome también en la experiencia como funcionario MEP. Y antes de todo, lo que sí considero importante que podamos recordar es que todo sistema educativo es parte de un sistema de gobierno y por tanto se encuentra dentro de todo un esquema orgánico de administración pública guiado en alguna medida por las prioridades gubernamentales. Y aunque eso suene básico, conocido ya por todos, resulta completamente necesario para colocarlo en la discusión y para no perder de vista que toda política educativa es o debe ser una herramienta operativa de una política pública en educación. Y ahí ya tenemos dos grandes escenarios. A partir de esto, podemos plantear que una política educativa es en todo momento una respuesta efectiva que brinda la administración activa a una situación que afecta la calidad de un servicio público, en este caso la educación. Por tanto, yo creo que también es un tema de agenda de gobierno desde donde se debe de facilitar la resolución de cualquier problema que limite el logro de la calidad en la educación como derecho fundamental
y además así establecido en todos los documentos reguladores. Y para resolver estos problemas complejos de la educación costarricense, es indispensable que exista una política pública que vincule diferentes sectores. ¿Cuáles son esos sectores? El sector en el que se encuentra el derecho, por ejemplo, donde se genera la jurisprudencia, donde se establece la legislación, donde se actualizan las normas, porque no podríamos seguir administrando una educación en este momento histórico en el que estamos con normativas que provienen de la década de los 70s o de los 80s, y por eso necesitamos articular con el marco legal que sustenta la educación en Costa Rica. ¿Con cuáles otros sectores? Como por ejemplo el sector salud, con el sector de seguridad, con infraestructura u obra pública, con todo lo que tiene que ver con educación superior, con el mundo del trabajo, con la economía para el desarrollo. Entonces, desde esta perspectiva, una política pública en educación nunca debe ser solo una política ministerial. ¿Por qué razón? Porque la razón de ser de una política pública en educación trasciende las competencias de un único ministerio. Entonces, a la pregunta, ¿qué es una política educativa en el contexto de las políticas públicas? Y cierro con esto. Yo creo que necesitamos diferenciar entonces sustantivamente que por un lado tenemos lo que se denomina política pública en educación, que refiere a un grupo de estrategias que articulan al Estado para resolver un problema que afecta la calidad de la educación en general. Y por otro lado tenemos una política educativa institucional en donde se señalan las estrategias lo que va a guiar a regular el comportamiento de la organización para alcanzar lo que establece esa política pública en educación. Y esto a través de diferentes directrices, lineamientos, planes estratégicos, líneas estratégicas que se conglomeran dentro de un único marco regulador. Creo entonces que el gran tema que tenemos no es solo hablar de una política educativa, sino empezar a entender que esto deriva de una política pública en educación y que necesitamos saber dónde está esa política pública. Gracias, don Alexander, que nos hace una contextualización. Creo que hay un aporte muy importante, esa integración de los actores, ¿verdad? Como una política en el ámbito educativo tiene que construirse, democratizarse y representar a todos los actores, ¿verdad? No es un solo propiamente el ámbito educativo, sino como la educación es parte de todo ese engranaje estatal e incluso social. Les recordamos que pueden ir haciendo sus comentarios y preguntas en el chat, y ahora vamos a tener un espacio para que los canalicemos, nuestros panelistas el día de hoy lo escuchen y ustedes puedan pues generar sus inquietudes. 3 perspectivas. La primera, don Sergio, provocadora, ¿verdad? Sergio nos dice a nosotros quién dirige realmente la política pública, ¿verdad? Lenin nos hace un enfoque y una definición contextualizada de la estructura del Estado, y don Alexander nos da varios elementos de cómo debería ser una política pública, cómo la deberíamos entender dentro de esa lógica del Estado. Pasamos a una segunda pregunta, ya propiamente hablando de la política educativa vigente. ¿Cuáles son los aspectos que la hacen clave a esa política? ¿Qué ruta está trazando esta política a mediano y largo plazo, si se quiere ver, en el desarrollo educativo de nuestro país? Vamos a invertir un poco el orden ahora en las intervenciones y le vamos a dar ahora el espacio a la profesora Lenis para que inicie con su reflexión. Profesora. Gracias, don Olman. Sí, la política educativa básicamente tiene antecedentes muy importantes. Muchas veces los educadores pensamos, porque yo en un momento lo viví, que la política educativa va a cambiar radicalmente de un gobierno a otro. Sin embargo, como les explicaba anteriormente, la política educativa tiene sus bases en otras políticas. Precisamente a finales del siglo XIX, por el año 1995, es que se empieza a dar más auge a la política educativa a nivel nacional. Actualmente nuestra política educativa se basó en varios antecedentes importantes que ustedes pueden leer en el texto propiamente. Por ejemplo, la Agenda 2030, el marco legal nacional que mencionaba don Alexander,
sobre la política del gobierno, ¿verdad? El diagnóstico que nace a partir de la problemática existente, porque se debe contextualizar al momento dado, no es que va a quedar como rígida. Ustedes saben que actualmente tenemos varios cambios, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces, esos indicadores que están asociados a todo este cambio tiene que ver como clave para poder construir una política educativa contextualizada al momento que vive el país. Entonces, por ejemplo, tenemos también la política educativa hacia el siglo XXI, que fue aprobada en el año 94. Tenemos también el Centro Educativo de Calidad como eje de la educación costarricense, aprobada en el 2008. Actualmente nuestra política educativa también converge con otras transversalidades importantísimas. Por ejemplo, hace poco se aprobó la política de desarrollo sostenible y tenemos entre manos en este momento por también un acuerdo del Consejo y es apoyado por el gobierno la política del idioma que está en proceso, ¿verdad? Entonces es un proceso que conlleva como una cadena de una política a otra en la que se convergen todas esas necesidades que tiene la educación a nivel país. Y bueno, la segunda parte de su pregunta, ¿cuál es la ruta? La participación de los grupos y de la población es el objetivo principal. Cuando se construye una política, es indispensable tomar en cuenta la voz de una muestra de los profesores, de los asesores, supervisores, directores regionales, que son los actores principales. También esta política que se aprobó también tomó, por ejemplo, la de desarrollo sostenible, tomó en cuenta los estudiantes, padres de familia, porque todo esto tiene que ver y para que exista una construcción más equitativa, ¿verdad? Por supuesto que es imposible tomar en cuenta absolutamente a todos, pero dentro de su planeamiento, dentro de su diagnóstico, se busca siempre la opinión de varios sujetos educativos. Otra de las rutas que es indispensable señalar son los enfoques, los principios, la definición de temas prioritarios o ejes de intervención que va a ocupar esa política, los objetivos, esos resultados, acciones y otras variables que se logran a través de un plan de acción. Creo que eso es principalmente para presentar, por así decirlo, un borrador al Consejo Superior de Educación y que éste lo analice y por medio de una comisión que está conformada por ellos y otros actores importantísimos, hagan las consultas respectivas y se dé la aprobación, bueno, se dé primero la construcción y luego la aprobación de esta política. Entonces, no es un proceso pues rápido, es un proceso que lleva sus etapas y la idea es que quede lo más completo posible. Gracias, profesora, que ahí nos deja varias interrogantes en sus reflexiones. Bueno, uno, las otras políticas que ya se han aprobado o que están por aprobarse versus esa gran política, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ese cruce, esa integración? ¿Y cómo lo entendemos? Es un reto. Lo siguiente, y lo hago en términos de provocación, fue realmente participativa la construcción de esta política educativa. Y lo que usted toca, ahora uno de los ejes es apostar a la participación. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, en un sistema tan complejo y pensando en el Ministerio de Educación Pública, el ministerio más grande del Estado costarricense, ¿cómo lograr participación, ¿verdad? En esa complejidad? Le damos ahora el espacio a don Alexander. Don Alexander, la misma pregunta, sus reflexiones. Gracias. Yo creo que para ser consecuente con lo que manifestaba anteriormente, lo importante sería, al menos desde mi posición, dejar claro que tenemos esa carencia de una política pública en educación que regule todo lo demás, todo lo que anda suelto por ahí y que de una u otra forma hace que todas las instituciones del Estado rindan cuentas respecto a ese componente que tiene cada una que se vincula directamente con la educación. Al no tener una política pública en el ámbito de la educación, es muy difícil entonces identificar en su totalidad
una ruta, los actores, las acciones y los resultados esperados como país. Sí lo podemos hacer trabajando en una política educativa institucional, que si leemos la política vigente, podemos identificar esos elementos ahí. Sin embargo, yo creo que en la política educativa actual nosotros podemos encontrar una intención y dos escenarios que son sumamente valiosos. La intención está clarísima y está marcada en las primeras líneas donde se empieza a desarrollar la política, y es el interés de brindar un servicio educativo de calidad. Y ese es el eje principal. Aunque está orientada a la persona, la intención siempre se enfoca en la educación de calidad. El primer escenario que nos deja ver esta política como esa ruta que traza, tiene que ver con un señalamiento preciso que hace la política educativa en el marco de las transformaciones que se deben realizar a lo interno de un Ministerio de Educación Pública. ¿Cuáles son esas transformaciones? La transformación curricular, por ejemplo, que es una gran deuda histórica a completar, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho y de las acciones ya avaladas y legitimadas por el Consejo Superior. Todavía tenemos muchos escenarios en los cuales debemos de avanzar para concretar con esa deuda histórica de la actualización curricular. La transformación de la evaluación, por ejemplo, y hablo de la evaluación tanto de los aprendizajes como de la evaluación institucional. La transformación de la gestión de un Ministerio de Educación Pública, como usted lo decía, don Olman, es el más complejo, es el más grande, es el que se ramifica de una manera increíble a lo largo y ancho del país. El otro tema sobre el cual se habla clarísimo en la política educativa es la necesidad de mejorar la planificación, una planificación coherente en sus tres niveles de organización. Hablo del nivel central o político, del nivel regional y del nivel de centro educativo. ¿Cómo articulamos eso? Es un gran desafío, de los cuales hablaremos más tarde. Y el otro tema que marca esta ruta es el asunto de la infraestructura educativa, que también es un componente particular. Pero también deja ver un segundo escenario, y ese escenario es el que da la razón a lo que comentaba anteriormente. En ese segundo escenario se establece, solo que con una mediana precisión, lo que se debe transformar en el exterior, hacia afuera. ¿Qué es eso? La formación inicial docente, por ejemplo, que la misma política lo señala, la necesidad de avanzar en la relación entre la formación inicial y el ejercicio docente, entre otras áreas que también se encuentran dentro del sistema educativo. La digitalización de la sociedad, el tema de la imposibilidad de alcanzar a los estudiantes a través de los medios digitales no es solo un problema del Ministerio de Educación Pública, es un tema de rezago país en materia de digitalización y de modernización de nuestras plataformas de comunicación. El otro tema que deja ver es el papel de las familias en la incorporación a los procesos educativos, el aporte de otras instituciones para la generación de la cooperación para alcanzar objetivos como los que planteaba Lenis en el marco del desarrollo sostenible y de una u otra forma promover la igualdad a nivel nacional. Digo mediana porque en mi opinión se requiere apuntar hacia otras direcciones más que a esas. Es decir, está bien, pero hay que apuntar a otras. ¿Cómo a cuáles? Como a la salud, por ejemplo. ¿Cuál es la relación educación-salud que tenemos en este país? Los países que han desarrollado la educación hacen un vínculo muy fuerte con la salud, porque una persona que tenga problemas de salud no aprende bien, ¿sí? Y ese es un tema particular sobre el cual hay que trabajar. Igual en el mundo del trabajo, en la seguridad y en la obra pública. Apunto a algo particular. ¿Por qué si tenemos un Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio se enfrenta a grandes problemas complejos de obra pública cuando podemos articular y hacer cosas mucho mejores de las que estamos haciendo hasta este momento? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para ir cerrando, que la calidad de la educación depende de las transformaciones tanto internas como externas. Es decir, ese gran componente de la calidad va a depender de eso. Y la política tiene que darnos esa ruta para cambiar lo interno y lo externo. De lo contrario, vamos a seguir avanzando y vamos a cambiar a una nueva política, dejando atrás esta sin haber alcanzado los resultados que se esperaban. ¿En cuáles son los aspectos claves en los que hemos avanzado o los que es urgente avanzar? Ya lo mencioné: transformación curricular, formación permanente, transformación institucional, gestión del conocimiento, innovación a lo interno del Ministerio de Educación Pública. Algo importante,
autonomía relativa de los centros educativos, algo que está establecido pero que al día de hoy no lo hemos podido todavía concretar, y el trabajo colaborativo y cooperativo entre niveles de organización del MEP. Aclaro, en materia de transformación curricular hemos avanzado un montón, pero todavía nos falta. ¿Qué nos falta? Atender las necesidades que tienen nuestros docentes para concretarlo, pero además evaluar los resultados de una transformación que está en el marco de una gran política educativa. Gracias, don Alexander. Y sin duda nos deja un montón de retos y de posibilidades de transformación y de cambio, ¿verdad? Esta política educativa. Hay que verlo porque es un tema realmente material, de coordinación interinstitucional, el tema que toca de la formación inicial, ¿verdad? Ya estamos viendo algunos cambios, ¿verdad? Con el requerimiento de hacer pruebas de incorporación, ya estamos viendo algunos cambios que se están viendo reflejados en ese contexto. Este tema, el tema de la autonomía de los centros educativos, de las instituciones educativas, se las trae, ¿verdad? ¿Cómo se va a manejar esto? Y a uno le surgen más preguntas. ¿Estamos preparados para todo esto que propone la política educativa en nuestra idiosincrasia, en el manejo institucional, en los cambios de gobierno incluso? Cambia un poco el discurso. Don Sergio, lo escuchamos. Gracias. Hace algunos años uno de mis compañeros supervisores tenía una enorme colección de títulos. Año con año, licenciatura en tal cosa, bachillerato en tal cosa, maestría en tal cosa. Y la mayor parte del tiempo no sabía nada. En algún momento era tanta la situación que yo le decía como segunda pregunta. En la primera era quién dirige, a quién nos dirige. En esta segunda es cuándo dejamos de estudiar para empezar a aprender. Y se lo planteé, le dije, bueno, no voy a decir el nombre porque es capaz de que haya algún familiar aquí. Llegó a ser hasta incluso director regional. Okay. Y le costaba todo. O sea, ¿cuándo va usted a dejar de estudiar para ver si acaso empieza a aprender? Sí, y después de eso se hizo director regional, casi fue jefe mío, pero no lo fue. ¿Por qué la pregunta? O sea, todos los años nosotros, los administradores, cuando fuimos administradores, sea de un circuito o una institución, hacemos un diagnóstico y preguntamos cuáles son las debilidades, cuáles son las necesidades, cuáles son las necesidades de capacitación que se tienen, hacia dónde queremos ir, cuál es el objeto de. Y si hiciéramos un recuento de 1996, yo participé del proceso del 94 al 96, de hecho la política educativa hacia el siglo XXI, que se llamó en algún momento EDU 2005, cuestionada porque era de don Eduardo Dorian y decían que lo que estaba haciendo era pre-campaña política para la siguiente administración, tuvieron que cambiarle incluso el nombre, cayó en un momento histórico terrible, porque la huelga del 95, que fue una de las huelgas más fuertes que se dio y que quebró el sistema, cayó al tiempo con la política educativa y afectó, generó una circunstancia particular de ruptura entre las relaciones que se daban incluso a lo interno de los sistemas de las instituciones y de las instituciones para con la organización. Les decía entonces que nosotros como administradores hacemos consulta y podríamos preguntarle a los compañeros docentes qué necesidades tienen. En 1996 en adelante sale la ley 7600, siempre eran adecuaciones curriculares. En este momento tenemos necesidad, todos es política educativa. Todos tenemos necesidad de transformación curricular. ¿Por qué el comentario? ¿Por qué el enfoque? Estamos claros que hay una política educativa que surge en el 94, 96 se instaura, se asume como 10 años para ver qué resultados se dieron. Nunca, por lo menos yo no recuerdo haberlo visto, nunca recuerdo haber visto que hayan evaluado este proceso y que hayan dicho tenemos o no tenemos, qué se hizo, no se hizo, se logró algo, no se logró. Del 2006 en adelante, porque en teoría EDU 2005 se traba en el 2005 y a partir de ahí tendríamos que empezar a generar cambios y se empezaron a dar cambios en los procesos y los programas curriculares. Entonces, desde el 2011 empiezan a hacer cambios significativos en un proceso de transformación curricular que iba surgiendo y a veces uno se cuestionaba desde la perspectiva del administrador, bueno, ¿de dónde saldrán estos cambios? ¿Cuál es el objeto? ¿Con qué intención se hacen? ¿Cómo se están generando? ¿Cuál línea están llevando? Tanto es así que entre el 2006 y el 2016 no teníamos nada, 10 años completos. Se supondría que no teníamos una política educativa que fuera guiando. Y luego cuando se establece la política educativa actual, en el 2016, se asume que efectivamente una enorme cantidad de programas se han ido desarrollando, se han ido cambiando, se han ido generando, se han ido modificando y que eso va acorde con una misma línea. La verdad no sé de dónde salió la misma línea porque en realidad creo que iba surgiendo como intereses de personas que dirigen.
y volvemos sobre la pregunta primera que les dije, tanto la política educativa hacia el siglo XXI como la política actual conllevan la necesidad del ser humano como tal, en principio el ser humano. Y entonces aquí es donde entra en juego, bueno, ¿cuándo dejo de estudiar para empezar a aprender? Yo le hice preguntas a muchos compañeros en materia de transformación y de aplicación de política educativa. Les decía, ¿ustedes conocen la política educativa? La desarrollaron. ¿Cuáles son los principios que tiene? Estoy hablando de administradores, hablo de supervisores, hablo de asesores, y muchos, muy a mi pesar, desconocían el proceso. Y en algún momento alguno dijo, los administradores actuales no pasaríamos una prueba sobre esa materia. Y hablamos de personas que son directores de centro, supervisores o asesores. Los administradores no pasaríamos una prueba. ¿Qué estamos generando? Si ustedes, no sé si lo recuerdan, pero les comenté que uno de los temas del Congreso en el que la señora ministra pegó gritos y todos era el decreto 100. ¿Por qué lo toqué en específico? Bueno, cuando yo pregunté de cuándo viene el decreto 100, el decreto 100 viene desde 1960. 50 años después lo querían modificar. Ese día yo me quedé pensando, nosotros teníamos a nivel del ministerio el decreto 35.513 y ellos estaban discutiendo el decreto 100. Esto tiene que ver con la organización propia y lo que mencionaba Alexander. Tenemos un país con una maraña legislativa, con una maraña de líneas, de disposiciones, de normas, de reglamentos, es tan fuerte, tan complejo, que entonces las personas, y vuelvo a la pregunta que generó este segundo comentario, ¿cuándo dejamos de estudiar para empezar a aprender? Y se torna casi imposible el proceso. Entonces aquí es cuando entra el administrador del centro y dice, bueno, o aplicamos el proceso de política educativa que estamos desarrollando, o tenemos que trabajar con DANE, o tenemos que aplicar ahora en este momento la GTA, o tenemos que ver la entrega de paquetes de alimentos, o, y vamos dejando lo trascendental. El momento llegaría cuando, como funcionarios, todos nos involucremos en el análisis de una política educativa que lleva a las aulas. Y aquí me cuestiono algo particular. El compañero Alexander decía que se han hecho esfuerzos significativos. Lo que pasa en las aulas es muy similar. ¿Okay? Y aquí es una preocupación latente de cualquiera que trabaja en el Ministerio de Educación Pública, con una excepción, las maestras de preescolar. La razón no la sé. Si revisáramos lo que pasaba en las aulas de preescolar con un enfoque, con una política o con un modelo, hace 10 años, con una metodología, y la revisamos ahora, sí cambiaron completamente. Hicieron cambios radicales en su modelo, en su estrategia, en su formación. No se ha medido si ese impacto ha generado o generará procesos de mejora. Pero en los otros niveles, el profesor de matemática estará haciendo algún cambio. El profesor de estudios sociales hizo algún cambio a partir de la transformación curricular en su metodología. El maestro de primer grado hizo algún cambio. Lejos de eso, yo le comentaba a uno de mis compañeros pensionados a quien le consultaba la semana pasada si recordaba la historia de las políticas educativas y de los libros de texto. Antes tuvimos libros de texto. En la década de los 80 y hasta el 83 teníamos ROCAP. Del 83 en adelante tuvimos hacia la luz. El ministerio promovía ese proceso de espacio y tenía un enfoque relacionado con. Después de hacia la luz se acabó, ya no más. Hay una mayor libertad, pero esa mayor libertad de repente genera un compromiso basándonos, o un compromiso que no necesariamente se cumple. Y me cuestiono entonces si todo esto escrito, si toda esta circunstancia que nos rodea de normas, de disposiciones, nos está llevando a algo positivo. La gente no está cargada y estamos cargados en todos los niveles. ¿Qué ruta traza? Trazaría el hecho de que vayamos a tener generaciones claramente comprometidas, identificadas e insertas en una metodología de ambiente y de creación de conocimiento, capaces de interactuar con la tecnología, capaces de interactuar con el otro. Lo estamos logrando. Aquí es donde me cuestiono entonces la pregunta que lanzaba inicialmente en esta segunda pregunta. ¿Cuándo vamos a dejar de estudiar para empezar a aprender y empezar a aplicar lo que la política educativa genera y establece? Muchas gracias, Sergio, que nos genera también más interrogantes sobre todo esta, Sergio, de cuál es el balance que hacemos
de la política educativa anterior, que creo que no solo compete al ámbito educativo, ¿verdad?, sino que a todo el sector público, ¿verdad? ¿Cuál es el balance que nos hacemos del impacto de las políticas públicas? Y esto no escapa solo a nuestro país, es muy latinoamericano, es muy regional y tiene que ver mucho con el tema del subdesarrollo social. Y Sergio nos apunta a la siguiente pregunta, precisamente, un docente, un director, incluso la comunidad educativa en general, un supervisor, un asesor, y ahí vamos en la estructura del Ministerio de Educación Pública. ¿Cuáles son los desafíos que tienen en materia de esta política educativa? ¿Qué es clave que puedan desarrollar? Y parto de una imagen, ¿verdad? Yo creo que se las comentaba a don Alexander y a don Sergio en algún momento cuando nos uníamos previo a esto, que me acordaba que hace un par de años con un grupo de directores en la zona de Occidente no había leído todavía la política educativa, no la conocía. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos? Y Sergio apuntaba a esto, ¿verdad? Ya particularmente, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo implementamos? ¿Y cómo lo vemos los cambios? Y aquí hay un tema también de seguimiento, para no esperar algunos años y decir, bueno, la cambiamos nuevamente porque ahí hay una nueva onda en términos de políticas educativas. Y esto lo indico porque la política educativa en nuestro país no es ajena. Hay todo un montón de cambios de políticas educativas a nivel regional. La política mexicana, en América del Sur, donde tenemos muchas similitudes en el enfoque de la política. Vamos a iniciar con don Alexander. Don Alexander, ¿cuál es ese desafío para un docente, un director, un supervisor en materia de política educativa? ¿Qué le diría a usted? Y ya que tenemos aquí estudiantes de administración, tenemos docentes, profesores universitarios, directores, ¿cuál es ese reto? ¿Qué es ese desafío que tienen? Me da media hora para hablar de eso, ¿no? Bueno, ¿cuántos minutos? Los mismos. Puede extenderse, puede extenderse. No. Vea, esto es sumamente importante. Yo tal vez antes de entrar a la respuesta hacia esa pregunta, sí me gustaría enfatizar en el tema de que las políticas educativas se construyen o se diseñan con un plazo definido. ¿Por qué? Porque en ese periodo es donde se pretenden alcanzar los resultados y se acompañan de procesos de planificación debidamente instalados. Las políticas educativas no son enunciados filosóficos ni mucho menos posiciones románticas sobre la educación. Creo que los países como Singapur, por ejemplo, nos da una gran lección de cómo transformar un sistema educativo en 50 años, luego de partir de cero, donde en los primeros 10 años ya tenía logros significativos a partir de políticas claras desde el gobierno central. Entonces creo que ese tema es fundamental porque no podemos estar sosteniendo políticas durante 15 o 20 años y luego quitarlas sin saber si generaron algún efecto. Y proponer nuevas políticas sin saber hacia dónde vamos o cómo se van a llevar a la operación, cómo se van a poner en práctica. Eso es fundamental. Entonces creo que a partir de eso yo puedo citar varios desafíos y si me lo permite voy a plantearlo en dos escalas. La primera, voy a enumerar solo 5 desafíos generalísimos. Hay más, pero quiero enfatizar, quiero meterme en estos. El primero de esos objetivos, de esos desafíos generales, es cómo trasladar, o más bien, el gran desafío es comprender cómo trasladar una posición idealizada de la educación que está en la política y que además fue hecha por otros a un plan operativo realista y sostenible que lo tienen que ejecutar otros que no estuvieron ahí. Entonces, ¿cómo comprender eso? ¿Cómo comprender lo que quisieron dar a entender y cómo ponerlo en práctica? Ese es un gran desafío que hay. La política educativa no se promulga y ya. Hay algo más que hacer con ese documento. Y de pronto creo que nos está faltando. El tiempo nos está ganando. Desde que se lanzó hasta el día de hoy, cuánto hemos avanzado en ese comprender cómo materializar cada una de las cosas que están ahí. El segundo gran desafío a nivel general tiene que ver con la calidad. La política dice que la calidad es el principio trascendental, el fundamental, el eje vertebrador de todo el proceso. Entonces, ¿cómo se comprende la calidad desde la administración de un circuito? ¿Sí? ¿Cómo gestionar la calidad en un circuito? Y esto va para un supervisor. ¿Cómo gestionar la calidad en el centro educativo para un director? ¿Y cómo gestionar la calidad en el aula para un docente?
ya sabemos cómo hacerlo. Estamos preparados para hacerlo cada quien en ese ámbito de competencia. El tercer gran desafío, cómo gestionar el talento humano en función de avanzar hacia el logro de los objetivos. En el caso de los supervisores, de todos sus directores, y en el caso de los directores, de todo su personal. El cuarto es, y aquí quiero alinearme con lo que decía don Holman, cómo potenciar el perfil gerencial de nuestros directores para asumir esa autonomía relativa del centro educativo, entendiendo que el Estado ha puesto una responsabilidad enorme en sus manos de administrar la educación para ese contexto próximo en el que está el centro educativo. Y el quinto desafío generalísimo para mí tiene que ver con evaluar los resultados de la política implementada, porque creo que es muy fácil cambiar las cosas, pero es muy difícil evaluar para tener fundamentos y tomar decisiones, que es un tema particular. Y me voy a lo específico, para también aterrizar con los tres funcionarios que usted mencionaba, para no seguir hacia arriba, o más bien en cuestión horizontal para no extenderme, porque el tema piramidal de pronto no es tan bueno. En el caso de los supervisores, voy a mencionar solo dos para cada uno. Dos grandes desafíos para un supervisor en el marco de la política. Ok, pasar de la supervisión de centros educativos a la administración de microunidades territoriales denominadas hoy circuitos educativos. No quiere decir que tenga que dejar de supervisar el centro educativo. Quiere decir que a la par de eso tiene que administrar un circuito, donde hay un grupo de modalidades de ofertas y servicios que se brindan a un sector de la población, ¿sí? El segundo gran desafío que tiene un supervisor en lo específico es trascender de la observancia de actividades a una supervisión de la gestión para resultados, que es lo que plantea la política. Pero lo estamos haciendo, estamos apoyando y impulsando, acompañando al supervisor para que logre superar ese gran desafío que tiene. Me voy al segundo componente, que es el director o la directora del centro educativo. Dos grandes desafíos que se le presentan. El primero es desarrollar procesos de planificación articulados, enfocados en la consecución de resultados. Los tenemos. Tenemos a lo interno del MEP una planificación clara, transparente, sencilla, que permita vincular el Plan Nacional de Desarrollo, el POA institucional, el Plan Estratégico Ministerial, el POA de la Dirección Regional, el Programa Regional de Supervisión, el Programa Regional de Asesorías Pedagógicas, el Plan Quinquenal y el Plan Anual de Trabajo, entre otras cosas que también hay ahí. Yo hasta ahora veo que un país tan complejo en materia de planificación, con tantas cosas que hacer. Entonces, ese es un gran desafío para el director, cómo articular su planificación en el marco de todo lo que se planifica desde diferentes posiciones. Y el segundo gran desafío que tiene un director es cómo transformar su centro educativo, y aquí creo que voy a decir algo que podría generar reacción, es cómo transformar su centro educativo en función de lo que necesitan los docentes para facilitar el aprendizaje. Y aquí estoy quitando al estudiante del primer escenario, porque el estudiante es el que recibe, el que tiene que aprender a partir de lo que el sistema le proporciona. Pero le estamos diciendo al docente que promueva el aprendizaje. ¿Y con qué? ¿Qué le dimos? Materiales, acompañamiento, capacitación. O sea, ¿qué recursos tiene para cumplir eso? Entonces, el gran desafío de un director es gestionar, transformar su centro para que le proporcione a la población docente lo que necesita para alcanzar esos aprendizajes que se esperan. Y finalizo con el docente. Con la persona docente, ¿cuáles son esos grandes desafíos que tiene? Uno, la administración de la transformación curricular en el aula. Ya lo mencionaba Sergio. ¿Sí? Pero eso implica una función de adaptabilidad del docente a un mundo tan complejo educativo que trae la política educativa, que todavía no sabemos cómo llevarlo a la operación básica. Y ahí tenemos que darle un acompañamiento tremendo al docente desde las asesorías nacionales y desde las asesorías pedagógicas regionales. Y ese es un tema particular que habría que ver si ya lo estamos haciendo. Y el segundo gran desafío que tiene la persona docente en el marco de la política educativa tiene que ver con evaluar los resultados del aprendizaje, que de pronto es algo que siempre se ha hecho, pero lo complejo es evaluar las otras cosas que dice la política que tenemos que alcanzar en el estudiante. ¿Qué dice que tenemos que alcanzar? La nueva ciudadanía, la ciudadanía digital,
la capacidad de innovación, el desarrollo de habilidades y competencias, solo para citar 5, pero hay más. Pero entonces, ¿quién evalúa eso? ¿Cómo estamos alcanzando una política si solo lo que evaluamos es lo aprendido con los programas de estudio, pero no estos 5 elementos de más que también establece la política educativa? Creo que ahí tenemos un escenario complejo de grandes desafíos en esos niveles que usted ha señalado, don Olmo. Muchas gracias, don Alexander. Y esas 5 propuestas, ¿verdad? Esos 5 aspectos creo que son medulares, y el análisis para 3 actores claves, el supervisor, el director, el docente, se las trae, ¿verdad? Y yo quisiera notar que en un país que lamentablemente por esta coyuntura ya previamente veníamos con una condición socioeconómica crítica, ¿verdad? Con unas finanzas estatales críticas, un contexto social mucho más complejo, apostar a toda esta política educativa todavía nos suma un reto mayor, ¿verdad? ¿Cómo lograrlo? Y que el país logre ser transformador y en materia educativa también atractivo para los procesos que tiene, tanto a nivel interno como a nivel externo. Sergio, te escuchamos. Bien, gracias. Hace algunos años tuve la experiencia de compartir, de apoyar a un compañero supervisor que tenía un director de centro que tenía muchas particularidades. No era de la región, pero tenía muchas particularidades. De ese director de centro y el análisis de cosas que han ido pasando, empecé a generar algo que bien llamar la teoría del cualquiera. Creo que Alexander ya me la ha escuchado en algún momento. El compañero director de centro era un director de una escuela 1, tenía que dar clases, aparte de eso ser director, y era malo, pero malo con M. Tenía problemas de todo tipo, era increíble. En algún momento los padres de familia soldaron la puerta de la escuela, no pudo entrar, ni siquiera le bloquearon el paso, soldaron la puerta. Y se fue de Pérez Celedón, que es de donde, de la realidad en la que estoy, perdón. Se fue de Pérez Celedón, pasaron los años, no sé cuántos, 2, 3, 4 años, y en algún momento estábamos en un evento de supervisores, y escucho una voz atrás mío hablando, en mi circuito yo hago, en mi circuito yo dispongo, y yo organizo de tal forma, y mi capacidad. Y yo decía, Dios mío, yo no quería volver a ver, y me tuve que volver a ver, y volví a ver atrás, y era mi famoso amigo y compañero director al que le soldaron la puerta. Ese día me dije, no, efectivamente, esa es la teoría del cualquiera. Cualquiera puede ser maestro o profesor. Cualquiera, digo cualquiera, puede ser director. Cualquiera puede ser supervisor. Cualquiera puede ser director regional. Cualquiera puede ser ministro, si no veamos los recientes ejemplos que hemos tenido. Y en este momento de la historia, cualquiera puede ser presidente. Ya no se ocupa tener ni siquiera plata. Cualquiera. Es un momento, una coyuntura sumamente curiosa, muy particular. ¿Por qué planteo el asunto de la teoría del cualquiera? Uno de mis colegas supervisores, ya pensionado también, decía, en Pérez Celedón todo el mundo es máster hasta que demuestre lo contrario. ¿Qué cantidad de títulos tenemos? ¿Y cómo hacemos que esos títulos se conviertan en una realidad de conocimiento, de acción, de metodología? Hace poco veí una camisa que decía, hay genios sin estudio e idiotas con doctorado. Y yo decía, Dios, qué duro, ¿eh? ¿Cuáles son los desafíos? Y para mis efectos, y lo planteo en términos muy prácticos. El primer desafío, no podemos en ninguno de los niveles convertirnos en un cualquiera. O sea, yo no quisiera ser el supervisor cualquiera, el director cualquiera, el profesor cualquiera. No, ese es el primer desafío. Yo tengo que ser un supervisor y que cuando el supervisor esté, saben que es el supervisor, que tiene conocimiento, que apoya, que desarrolla, que conoce, que aplica. Y si es el director, tiene que ser el director que conoce, que sabe, que conoce, que aplica. Ese es el primer desafío. No podemos ser cualquiera. Y no podemos ser cualquier profesor de la universidad, porque lo hablamos en todos los niveles, ¿verdad? Yo tuve la experiencia, como decía el compañero Olman, de participar de trabajar también en la Universidad Nacional o en la Costa Rica. En algún momento yo decía, Dios mío santo, en 1994, 95, por ahí que comencé a trabajar en las universidades, yo me sentía muy orgulloso de ser profesor en la universidad. Y después vi cada caso y decía yo, definitivamente cualquiera es profesor en la universidad. No podemos ser cualquiera, ese es el primer desafío. Un segundo desafío tiene que ver con algo, una frase que muy comúnmente le decía a mis compañeros, no podemos
delegar y desligarnos. Algo sumamente común en la administración que nosotros tenemos. Nos llegan los documentos, no los leemos, no revisamos, ahí está el comité tal, encárguese el funcionario tal, en todos los niveles. Hablamos de directores regionales que nunca tuvieron a cargo porque siempre delegaron, supervisores que también igualmente nunca asumieron, siempre delegaron y se desligan totalmente. Primer desafío, no ser cualquiera. Segundo desafío, nunca desligarnos si delegamos. Y el tercer desafío, que tiene que ver con la complejidad que tenemos en el mar de labores que habitualmente desarrollamos, es que siempre tenemos que estar. Pero no solamente es estar, sino tenemos que saber. O sea, no es posible que un director de centro o el supervisor o el director regional esté y no conozca. Tiene que saber. Básicamente, en términos de práctica, creería que esos son 3 desafíos que involucran de una manera directa todo lo que vaya a venir en manejo de política educativa, o llámese administración, legislación, normas, competencia, lo que ustedes consideren. No convertirnos en el cualquiera, nunca desligarnos cuando delegamos y estar complejo. En momentos actuales es sumamente complejo. El estar es una de las labores más complejas que tenemos. Siempre tenemos el compromiso en nuestras realidades de entender que la administración nos delega esa responsabilidad y que como tal, en cualquiera de los niveles, tenemos que asumirla y asumirla de la mejor manera. Gracias, Sergio, que nos puntualiza algunos dilemas éticos, diría yo, que se afrontan en el ejercicio profesional y sobre los cuales también hay que hacer frente a la política educativa. Les recordamos que pueden hacer sus comentarios, preguntas. También los compañeros pueden ir viéndolos, ¿verdad? En el chat. Después de la intervención de Lenis, vamos a tener la participación del profesor Adrián Solano, que nos va a hacer ese recuento para que los compañeros después hagan esa devolución. Profesora, la escuchamos. Bien, gracias, don Olman. Antes de referirme a esos 3 los principales desafíos, yo también tengo 3. Quiero referirme a algunos puntos que hablaron los compañeros, los cuales rescato y me parecen muy importantes. Por ejemplo, el de don Sergio, el compromiso social que debe tener el director con los docentes, con los estudiantes, con la comunidad educativa, con los padres de familia en general. Luego, ver un poco los resultados de la política educativa, al recordar lo que nos decía sobre preescolar. Las maestras de preescolar tienen un peso enorme y yo las respeto muchísimo. La primera infancia es fundamental en la creación de un ser humano y el resultado de la política educativa es el cambio, por ejemplo, de este modelo, de este programa que se ha venido gestando de hace como 2 años para acá, donde este programa, por ejemplo, no tenía un cambio de hace más de 10 años. A mí me parece que eso es un cambio necesario y la política educativa, como lo decía don Alexander en los comentarios anteriores. Claro, es todo un desafío para el docente encargarse de un nuevo programa de estudio, implementarlo, procesarlo, pero desde mi perspectiva como asesora de español, por ejemplo, tuve la oportunidad de capacitar a 600, 700 maestros a los cuales les debo mucho aprendizaje. Los docentes de primero y segundo ciclo tienen una de las funciones también fundamentales en la parte educativa en nuestro Ministerio de Educación. Y ese desafío, esos retos, yo creo que son necesarios. Pero en muchas ocasiones me encontré con docentes que ni siquiera leían la fundamentación de cada programa. Es decir, nuestro compromiso como docente, como profesional, sin importar cuántos títulos tengamos o no tengamos ni uno, yo creo que hasta como padres es leer la fundamentación en lo que se basa ese programa que mi hijo está leyendo o que voy a ir a tener que dar clase. Entonces yo creo que salir de ese estado de confort es muy difícil para cualquier profesional y no solamente en la parte educativa. Si nosotros nos ponemos a evaluar, por ejemplo, la parte médica, que de repente cada vez que vamos al consultorio nos damos cuenta que sinceramente no se ha actualizado o solo tiene esa posibilidad, pero ni siquiera nos recomienda otra cosa para poder mejorar nuestra salud. Entonces, una de las responsabilidades más grandes que tiene el profesional en educación es la actualización.
Y por ahí también caigo o llego a la razón o al aspecto que mencionaba don Alexander, que es la gestión del talento humano. Y retomando lo que nos comentaba hace un rato don Olman, que tiene que ver muchísimo con el perfil del gestor. Actualmente, por ejemplo, el Colegio de Licenciados y Profesores está investigando, armándose de herramientas para poder crear un examen de idoneidad en el que cada uno de los colegiados tiene que someterse para cumplir con los requisitos mínimos, pienso yo, que debe tener un educador actualmente en Costa Rica. ¿Qué es el desafío? Más que nada, a pesar de quitar los nublados del día, yo creo que más bien nos ha dado más por tener misiones, nos ha dado más por tener retos, por proponernos objetivos, metas. Y otro de los aspectos muy importantes que nos decía don Alexander, el cual quiero hacer mención, es la evaluación. ¿Qué pasa con esa evaluación? Hay un plan para fortalecer esas debilidades, porque por lo general, si la política educativa desde el centro o desde las partes o los entes externos, que en este caso son las instituciones educativas, cada uno tiene que hacerlo al final de cada periodo, que es una gran responsabilidad que tiene el gestor educativo en materia de información, ¿verdad? Es sumamente complejo, porque nosotros tenemos un informe, pero ¿qué pasa con ese informe? Bueno, estas y estas son las debilidades, entonces, ¿qué es lo que tenemos que proponernos con esas debilidades? Pues francamente, inclinarnos hacia las fortalezas que podría perfectamente nuestro centro educativo, dentro de sus posibilidades, dar su mejor esfuerzo para el siguiente año lectivo. Entonces, basándome en esas premisas que nos daban los compañeros, quiero hablarles sobre los 3 principales desafíos que yo encontré al analizar la política educativa. El primero es la movilización participativa de la comunidad educativa. Como sabemos, todo gestor educativo, para ser un buen líder, para tener un buen liderazgo, en la medida que tenga un equipo de docentes que lo acompañen y que le brinden sugerencias para crecer. Esta es una relación bidireccional, no se vea liderazgo como algo que voy a imponer, sino más bien como una comunicación asertiva que debo tener con mis docentes para motivarlos y que estos a su vez motiven a los estudiantes. Entonces yo creo que esto es una reacción en cadena que el director debe tener con sus docentes para lograr esas metas. Entonces estoy hablando acá de un liderazgo compartido, de un liderazgo democrático en el que participan todos los sujetos educativos, tanto estudiantes como docentes, padres de familia, etc. Insisto en esto porque dentro de la parte curricular, estos elementos, estos sujetos son sumamente importantes y yo creo que son la clave del éxito para cualquier transformación que se dé. Otro de sus desafíos sería el seguimiento y la evaluación de todas las acciones implementadas en el centro educativo. Si nosotros tenemos un POA, si tenemos un plan trimestral, etcétera, los docentes tienen un planeamiento. Al final, nosotros como docentes evaluamos ese planeamiento con una evaluación, ya sea sumativa o formativa. Pero si nos ponemos a pensar actualmente, en temas de pandemia, por ejemplo, nuestra política educativa estará efectivamente diseñada para este tipo de situaciones que aquejan el país. Si nosotros nos pensamos a analizar ese tema, podríamos recurrir a lo que ha recurrido actualmente nuestro Ministerio de Educación, que es una educación emergente. Es una educación a distancia o que tiende a acercarse a una educación a distancia, porque los que son conocedores de la educación a distancia se puedan dar cuenta que no estamos directamente trabajando como debe ser, pero que dentro de sus principales logros los ha obtenido el Ministerio de Educación y los ha obtenido el gobierno es gracias al liderazgo que tienen los gestores educativos y con ello los docentes. Esa capacidad, ese perfil que tiene el docente, que tiene el director para con ellos, es lo que está sobresaliendo en este momento. Entonces, si nosotros queremos verlo de esta manera, la política educativa siempre va a ser un hecho incómodo, pero que debe estar relacionado con aspectos reales, con aspectos contextualizados, que tiene sus debilidades, sí las tiene, y que deben de ser fortalecidas a través del tiempo.
no es algo que está ahí dado solamente por el hecho de que no puede cambiar, ¿no? Es una apertura que se da a la educación y yo creo mucho en que el docente, si lee la política educativa, se dará cuenta que está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Por ejemplo, en el trabajar habilidades, yo puedo hablar directamente o relacionarlo con el programa de español, por ejemplo. He visto cómo los docentes han cambiado sus formas de trabajar las habilidades, las competencias en el estudiante en el momento de la lectura, cómo han implementado el pensamiento crítico. Sin embargo, hace falta muchísimo, muchísimo. Una encuesta que hace poco formuló la Universidad Nacional hablaba de que el 40% de los docentes no tienen claro qué es pensamiento crítico en el área de español. Y esto es preocupante. ¿Y por qué no lo tienen? Porque les faltó capacitación, porque el asesor no estuvo ahí, o porque no quiso leer la fundamentación. Entonces, son una serie de aspectos que se deben de tomar en cuenta al momento de analizar un montón de retos, de objetivos que tenemos que proponernos como profesionales. Gracias, profesora, que nos hace también una contextualización de otros desafíos que tendríamos ya para aplicar la política educativa. Le voy a dar este espacio al profesor Adrián Solano, el encargado de la cátedra de Estadística y Administración Educativa, quien nos va a hacer ese recuento de preguntas y comentarios. Adelante, Adrián, te escuchamos. Gracias, Olman. Un saludo a todos los colegas que están participando el día de hoy en este segundo diálogo sobre política educativa. Ha estado muy activo el chat, ha habido varios comentarios, ahí tenemos participación de Gabriel, Paula, Miriam, Yorleni. Creo que se pueden agrupar en tres grandes líneas. Una en lo que es formulación, ¿verdad? De una política pública o una política educativa. Y ahí nos dicen quiénes la aprobaron, quiénes participaron en ese proceso. Debe cambiar con los gobiernos, debe adaptarse a las necesidades del contexto. Es un poco lo que se pregunta en esa línea. Igual a nivel ya, digamos, de ejecución, preguntan, ¿se cumplen las políticas educativas? ¿Conocen los actores educativos, directores, padres, docentes, estudiantes, cuál es su rol en esta ejecución de la política? Y una muy específica, ¿cuál es el rol del gestor para cumplir la premisa, el estudiante como centro del proceso? Y en evaluación, son algunos comentarios en los que vemos elementos, por ejemplo, de la calidad de la formación del docente, de cómo llega un supervisor o un director regional a ocupar esos puestos. Por ahí más o menos andan las consultas que tenemos en el chat. Muchas gracias, Adrián. Ahí está el recorrido, un poco los comentarios. También ustedes los tienen en el chat y los quieren ver ahí. Vamos a iniciar con Sergio. Sergio, de manera muy puntual, tratando de abordar esas interrogantes, ¿qué nos puedes decir? Gracias. Tenía el micrófono apagado. Puntualmente, en términos del cómo llegan, voy a plantearlo en esas líneas. Primero voy a hablar de la parte administrativa. Hace muchos años, en algún momento, una persona encargada de nombramientos me hizo una consulta. Yo me presento y me dice, Sergio, vos sos ecológico. Entonces yo me quedé pensando y sí, probablemente todos lo somos, ¿verdad? Todos tenemos una visión ecológica. Bueno, lo que ella quería no era saber si yo tenía ecología como línea de vida, de acción, sino que si era verde. Y si era verde era porque era liberacionista. Eso significaba simplemente que esa connotación podría darme o no darme el derecho a un puesto o no. Eso en la década de los 90, de la década de los 80 y inicios del siglo XXI era muy fuerte. O sea, y no sé si todavía, me gustaría creer que no, pero tengo mis reservas. Que todavía existan voluntades que vayan más allá de la capacidad de la persona. Por ahí veo algunos de los comentarios de las personas, cuando yo me refiero al cualquiera es no en términos despectivos, que es cualquiera. O sea, no estoy hablando que cualquiera es cualquiera, son dos cosas. La palabra cualquiera no es despectiva, es que cualquiera persona puede serlo.
Hay una excesiva acreditación. El caso que yo les comentaba hace un ratito de que fuera la persona que, o que esa persona, perdón, que ese compañero tenía no sé cuántas licenciaturas, le puedo decir que, si no estoy equivocado, tenía 6 licenciaturas y 3 maestrías. Y le costaba un mundo las cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo llega a un puesto? Bueno, porque tiene 6 licenciaturas, yo no las tengo. Tiene 3 maestrías, yo no las tengo. Y al final la valoración de capacidades no se hace por las personas, sino por las certificaciones. Y esas certificaciones son las que permiten, unido, y repito, espero que ya no se dé tanto, pero que en otras épocas se daba de manera permanente, que tuviese un matiz político cada una de las decisiones que se estaban dando. Eso en términos de la parte de cómo llegan las personas a un puesto. Y sí, efectivamente, bueno, compañero Alexander es asesor nacional y conoce la realidad de los 207 supervisores, literalmente, y en algún momento se lo he comentado a Alexander o a algunos otros de los compañeros. Creo que algunos supervisores y algunos directores que conozco, creo que piensan que no caminan, que levitan. O sea, ellos están por encima del suelo, van levitando en el aire. Y probablemente algunos directores regionales también. Y lo digo con conocimiento de causa, siendo una persona que durante 31 resto de años trabajó en el sistema y que participó activamente en muchos de los procesos que se hicieron. Eso en materia de las personas, porque creo que al final de todo esto, la política educativa nos lleva a eso, a las personas. Estamos buscando. Ese es el tema principal. ¿Cómo hacemos que las personas que vengan a asumir sean diferenciadoras? Todo el ejercicio, toda la palabrería, todo el texto tendría que rondar en, bueno, ¿cómo hacemos que lo que el sistema educativo genere sea mejor? En términos de evaluación, y este es uno de los elementos dentro de los cuales podríamos nosotros empezar a generar algún conflicto. Tanto en la década de los 90, cuando se hablaba del constructivismo, como en el 2016 y en algunos de los programas de transformación curricular que comenzaron después del 2008 y en adelante del 2011 hasta el 2016, cuando sale la política, se hablaba de espacios de trabajo constructivistas, del desarrollo, del crecimiento, del análisis, de la construcción propia del conocimiento, pero resulta que a la hora de hacer la evaluación era una evaluación medida nada más en puntaje. Pasó o no pasó, punto, no le importó cuál era el proceso, le importaba nada más al final un resultado. ¿Qué hacían los compañeros profesores en cuarto ciclo diversificado cuando fueron exámenes, o hasta el 2008 cuando fueron exámenes de sexto grado? Y tenemos que enfocarnos en el conocimiento. No nos importa lo que el estudiante pueda aprender, nada más es que llegue, como decía un ex jefe mío, vomite todos los conocimientos, con el perdón de ustedes, y salga, y sacó, y pasó. Parte de ese ejercicio se está dando. Entonces, si hay una disociación entre lo que se aspira como política educativa y los modelos de evaluación de los aprendizajes, porque sí creo que hay una disociación. Cuando nos enfrentamos a esto y nos están dando de golpe en la cara el proceso que nos está llevando ahora, ahora sí nos dieron un golpe en la cara. Yo estoy muy recientemente pensionado, de hecho ni siquiera he recibido salario pensionado todavía, y no soy pensionado de lujo tampoco. Pero en este momento sí nos dijeron, ok, ahora sí cambian las cosas. Ahora es el aprendizaje por el aprendizaje, no el aprendizaje para ir a tener un examen. Y eso nos hizo cambiar y nos está obligando entonces a modificar un sistema que ya traíamos. En algún momento, como parte de la cátedra de administración educativa, recuerdo que les comentaba a los compañeros en alguna de las reuniones que tuvimos, que una directora de centro educativo me llama llorando, desesperada, y me dice que es que el ministerio no se ha dado cuenta que ella es modelo 69. Y que cómo se le ocurre al ministerio hacer semejante montón de cambios si ya no tiene esas capacidades. Y yo no le quise decir que yo era un modelo más viejo que ella, o más viejos, o mucho más viejos. No se los quise decir, pero igual nos están enfrentando a una realidad muy, muy compleja. Es una realidad muy compleja. Entonces, me refiero a esos dos elementos: quiénes llegan, cómo llegan, y evaluación como un elemento que sí está disociado de lo que es la realidad educativa que se pretende en el aula, y que ahora, en el año 2020, y producto de la pandemia, nos dieron un golpe en la cara. Gracias, Sergio. Ahí nos apuntás varios elementos de tu experiencia y ese roce en el campo, ¿verdad? Que define mucho uno lo que realmente es el sistema educativo. Profesora Lenis, de manera muy puntual en relación a las preguntas y los comentarios, ¿qué nos puede decir? Bueno, primero agradecer los comentarios. He estado viendo algunos que son de retroalimentación muy, muy importantes. Rescatar la idea de la liderazgo nacional que tiene que tener el director, en donde yo quiero apuntar a que no se deben adoptar las ideas, sino se deben adaptar
al contexto en el que se inscribe cada institución. Cada institución es única y diferente. Entonces, yo pienso que también se debe tratar hasta lo más posible hacer una lista de prioridades, no recargar las labores del personal para poder llegar a cumplir esas metas. Entonces, ese rol que tiene el líder que gestiona es toda una tarea sumamente importante de gestión curricular, de ejercicio de buenas prácticas, en que el acompañamiento al docente, al estudiante es necesario. Y no importa si el centro educativo tiene pocos ingresos, tiene una población vulnerable, si el director, si la persona gestora es innovadora, la política curricular o cualquiera que llegue, cualquier documento que llegue, yo creo que ese gestor, si tiene esas cualidades, si tiene esos requisitos para estar ahí, puede hacer grandes cambios, generar ese desarrollo humano que se quiere. También importante visualizar que la figura del director tiene una gran importancia en esta política educativa y es que el estudiante no abandone el sistema educativo. Yo creo que este es uno de los grandes retos que tiene el gestor educativo como en el espacio del sistema, que es darle motivación a ese estudiante. Entonces, a mí me parece que todo esto que resulta innovador, todo esto que resulta un cambio necesario, es el logro, es la apertura que tenga esa persona como gestora en una institución. Por eso yo siempre invito a los estudiantes, cuando he tenido la oportunidad de darles clases, a que hagan un diagnóstico de la institución en la que están inmersos, igualmente a los que van a ser directores, que tenemos a cargo en esta cátedra, que siempre velen por conocer esa comunidad y así conocer al estudiante y poder dar mejores aportes. Gracias, profe. Don Alexander, en relación a las preguntas, que hay unas muy específicas, ¿verdad? Lo escuchamos. Sí, sí. Claro. A ver, ¿debe cambiar con los gobiernos? No, jamás. No podría cambiar con los gobiernos, porque eso significaría politizar la educación y llevar la política educativa a un escenario, a un lapso de político, y eso no debería de ser. Los esfuerzos que se hacen a nivel mundial es para despolitizar la educación. Entonces, de pronto no podemos compararla con esos mismos espacios. Se cumple la política, la conocen la política. Yo no tengo una información para poder, una investigación que me permita sostener esto, pero conversando con diferentes personas en diferentes lugares, así como lo comentaba don Olman ahora, hay un porcentaje muy alto de funcionarios MEP que no la conocen y que no la aplican. Porque todos estamos obligados, desde el oficinista que está en el edificio Rofas hasta el que está en la escuela en Isla Caballo, todos tenemos la responsabilidad de aplicarla, pero hay un tema ahí que es importante valorar en cuanto a si se cumple y se conoce. Quiero unir dos cosas que planteaban, formación del docente y capacitación, que es muy recurrente, ¿verdad? Por acá en los comentarios. Vean, yo tengo una posición respecto a esto, y es que nosotros no podemos devaluar el concepto de capacitación. O sea, el hecho de llamar a 500 personas y conectarlas por Teams durante 1 o 2 horas no significa que ya quedaron capacitados para ir a implementar la política. Cuidado con eso. Eso es un error garrafal. A como lo es creer que asesorar a un grupo de docentes es solo llamarlos y leerles las directrices nuevas que hay respecto a transformación curricular. Eso es otro error. Y lo digo porque hemos tratado como de que no se confunda el concepto de asesoría y de capacitación a solo transmitir información. Y sé que Lenis, que es asesora y que ha trabajado en temas con docentes, ha hecho un esfuerzo importante para que esto no sea así, para que no entendamos o para que no le quitemos valor a la capacitación. Entonces es un tema importantísimo. Asesorar no es nada más reunirlos y dictarles unas cuantas cosas, implica otro montón de aristas importantes que yo creo, don Olman, que es importante valorar esos espacios de diálogo y capacitación sobre qué significa asesorar, porque es una tarea muy compleja.
Y quiero referirme a algo que planteaba don Gabriel también en el chat respecto a qué hace qué se hace en supervisión a nivel nacional para que la persona supervisora responda al perfil que se requiere y dé respuesta a los retos que estoy planteando. Bueno, hemos tratado de generar un cambio radical en la supervisión, que pasa primero por haber aprobado el modelo de supervisión funcional, estructural y participativo del MEP, que tiene ya 2 años de estar vigente y que sobre eso hemos venido trabajando en la capacitación a los supervisores. Estamos modificando los instrumentos de supervisión, estamos cambiando los sistemas de planificación y estamos actualizando el marco normativo de la supervisión que se conoce como Manual de Supervisión de Centros Educativos. Pero además de eso tenemos un plan de formación permanente para los supervisores y asistentes de supervisión, en donde dichosamente hemos articulado con ARE para trabajar en otras propuestas que no estaban dentro de nuestro radar, pero que las hemos incorporado. Don Olman es una de las personas fundamentales en este proceso de formación permanente de supervisores. Entonces no se trata solo de hablar y decir cuáles son los grandes desafíos, sino también de empezar a proyectar lo que hacemos a futuro y no solo atender las necesidades que tenemos en el día a día. Es parte de lo que estamos haciendo, don Gabriel, para pasar de visitar solo centros educativos a administrar un microespacio territorial llamado circuito educativo. Muchas gracias, don Alexander. Y agradecemos hay más comentarios ahí en el chat, ¿verdad? Las reflexiones sobre cada uno de los especialistas. Creo que, como bien lo señalan ustedes, seguimos en ese espacio de diálogo y el diálogo nos tiene que llevar a cambiar nuestra práctica, sobre todo eso, ¿verdad? Asumir esos compromisos para transformar nuestra realidad educativa. Antes de darles, para que ustedes tres nos den una frase de cierre así contundente, un mensaje, un llamado, una provocación, cierro con una reflexión que dice así: la educación en América Latina enfrenta una disyuntiva. Por un lado, los retos de garantizar acceso, cobertura, calidad y la posibilidad de movilidad socioeducativa. Cada vez más contradictoria esa posibilidad de movilidad, sobre todo en el contexto actual. Por otro lado, tenemos los desafíos de atender las tendencias y presiones para orientar la formación. ¿Cuáles son las prioridades para las políticas educativas? ¿Cómo innovar en educación y superar los problemas actuales e históricos en educación? Ese es un reto que nos deja a nosotros pensar en la política educativa, que no es nada simple, ¿verdad? Y agradecer a ambos, a los tres, porque han contribuido a ampliar desde 3 visiones distintas lo que es una política educativa, qué implica para un director, un supervisor, un docente, pero sobre todo qué implica ese compromiso por mejorar, que yo creo que eso lo tenemos, nadie está en desacuerdo con eso, en mejorar la calidad de la educación, en fortalecer la educación y las oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones humanas. Yo creo que eso es indudable, que es una apuesta de todas y de todos. Una frase concreta para cerrar, de los tres, iniciamos con la profesora Lenis. Muy puntual, una frase, profesora. Bueno, mi frase sería esta: el aprendizaje es para desarrollar y no para cuantificar. Muchas gracias, profesora. Don Alexander. Qué torta con una frase cuando uno habla demasiado, ¿verdad? A ver, yo diría que si queremos llevar la política educativa a un nivel de implementación de centro educativo, yo me podría casar con una frase que diga: somos un centro educativo de innovación. ¿Por qué razón? Porque eso me va a obligar a innovar en el aula, en el comedor, en el área administrativa, en las juntas, con el guarda, con la comunidad. Y desde ahí estoy cumpliendo con la política educativa. Entonces yo me casaría con esa frase de rebautizarnos como un centro educativo de innovación y ser un director, un gerente innovador para cambiar la educación que damos ahí, en ese espacio. Muchas gracias, don Alexander. Don Sergio. Voy a usar 2 frases, una que es algo, una no es propia y otra que sí es mía. La que no es propia es que el poder de mi ejemplo exceda varias veces la autoridad de mi rango. Esta es una frase de la oración del supervisor y la utilicé como forma de vida, como estilo, como premisa para toda mi labor. Que el poder de mi ejemplo exceda varias veces la autoridad de mi rango. Y la segunda frase, esa que sí es propia, perdón, rápido, un minuto nada más, es cuando se presentaba cualquier director como amigo, como compañero o como jefe, y usted escoge en cuál nivel quiere que lo trate. Perfecto. Muchas gracias a los tres.
de la carrera de Administración Educativa de la Universidad Estatal a Distancia. De verdad que nos agradecemos su aporte, su participación. También cordialmente invitados. El 2 de septiembre tenemos el tercer diálogo. Vamos a hablar precisamente de calidad. Vamos a tener a don Carlos Oviedo en esa sesión. El 16 de septiembre vamos a tener desde la Universidad Valparaíso de Chile a don Felipe Aravena para hablar de liderazgo. Entonces vamos a tener ese diálogo, ¿verdad? Ya confirmados. Y también están cordialmente invitados para que socialicen esto, que es nuestra intención. Hay gente participando ya dentro de un programa específico, pero que más gente pueda acercarse, discutir, intercambiar, y de eso se trata, transformar nuestra realidad educativa. Muchas gracias a los tres y a todos los que participaron el día de hoy. Adrián Solano, si hay algún mensaje de cierre también, Adrián, un balance en el chat. Sí, básicamente tenemos a los participantes que están muy agradecidos y por las apreciaciones de los tres. Creo que hay algunos elementos sobre la participación de la supervisión, de cómo debe cambiar el director, y con las frases la gente está diciendo que son ejemplo para seguir, ¿verdad? Creo que por ahí anda este cierre. Gracias, Adrián. Y gracias, don Alexander, profesora Lenis, don Sergio. Un gusto. Y compañeros y compañeras que nos han seguido esta tarde. Seguimos en diálogo y nos vemos próximamente el 2 de septiembre nuevamente con el tercer diálogo, dialogando sobre gestión y liderazgo educativo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas gracias. noches, muchas gracias.